Hola chicos, chicas, bueno, como no hemos tenido laboratorio, esto va a ser más que nada un reforzamiento de la cátedra que tuvieron sobre gimnospermas. Ya, para comenzar. Bueno, sabemos que las gimnospermas son una serie de plantas que se caracterizan principalmente porque son vasculares, es decir, tienen un sistema de transporte especializado de agua. Son plantas con semillas, pero sin embargo lo que la diferencia del resto de las plantas con flores es que justamente no tienen flores y por lo tanto no tienen fruto. Recordar que las plantas con flores son los carpelos los que envuelven el ovario que finalmente va a terminar formando el fruto que protege a la semilla. En el caso de la gimnosperma, como su nombre lo dice, son plantas que tienen semillas, pero que no están protegidas por un carpelo que forma finalmente un fruto. Por eso se llaman semillas desnudas o gimnospermas. Bueno, todo este grupo está conformado principalmente por cuatro principales clados, que son las cícadas, los ginkgos, como ginkgo biloba, las coníferas y las netófitas. Sin embargo, esta clasificación que vemos acá, que la pueden encontrar en varios libros, ha cambiado y podemos encontrar de que la actualización de la configuración taxonómica de este grupo, donde tenemos las gimnospermas y tenemos estos distintos clados con las cicadales que se mantienen como un grupo basal dentro de la filogenia de las gimnospermas, que corresponden a gimnospermas que tienen forma similar a un helecho, pero a diferencia de los helechos tienen semillas. Las ginkgoales, que ya como todos conocemos que son los ginkgos, que también vendría siendo el grupo hermano de las cicadales. Y por otro lado tenemos otro grupo que lo conocemos como las pinófitas o pinos en general, donde antiguamente las netales, que acá en este otro gráfico aparece como un grupo externo, diferente a las coníferas. Actualmente se sabe de que es el grupo hermano de lo que conocemos como pinos o pináceas, o la familia de las pináceas, y se caracterizan porque actualmente se realizaron estudios donde se observó de que había una pérdida de genes NDH que están involucrados en la transferencia la cadena respiratoria, y que no están la presencia de estos genes tanto dentro del grupo de las netales y de las pinófitas propiamente tal. Em, entonces, ahora se sabe de que los pinos en general son el grupo hermano de de las netófitas, y se conoce como un grupo llamado nepinos, ¿ya? Es el nombre que reciben actualmente, que es la combinación de las netófitas o netales en conjunto con los pinos, ¿ya? Y hay otro grupo externo que también se conoce como, o antiguamente se conocía como las coníferas, que involucra a las eucariales y las cupresales, ¿ya? Estos son dos órdenes bastante similares, donde están las araucarias, están los cipreses, ¿ya? Y todo el grupo que antiguamente se conocía como coníferas, que significa que llevan conos, a pesar de que todas las gimnospermas tienen conos, tienen estróbilos, lo que se conocía como coníferas en sentido estricto eran el grupo de las pináceas, que actualmente se conoce como orden Pinales, las araucariales y las cupresales, ¿ya? Sin embargo, se sabe de que este grupo de las pináceas, las araucariales y las cupresales son un grupo parafilético que no considera al otro grupo hermano, que vendrían siendo el orden de las netales. Entonces, en realidad, todo esto es un gran clado, y son grupos hermanos, ¿ya? Y bueno, la diversidad de gimnosperma actualmente es bastante pequeña. Es un grupo que alcanzó una gran diversidad, más que nada durante la época de los dinosaurios, en el Triásico, el Jurásico. Em, Sin embargo, actualmente es un grupo que se encuentra bastante reducido y que habita principalmente en la zona más cercana a los polos, no tanto hacia las zonas tropicales, donde dominan principalmente la angiosperma. Actualmente hay cerca de unas 820 especies alrededor del mundo, en comparación a las angiospermas, que son un grupo bastante importante.
con alrededor de 350.000 especies. Ya, este número ha cambiado bastante en alguna, de hecho, en la diapositiva anterior había puesto que eran 1050, pero bueno, ahora lo actualicé y se consideran 820 más o menos. Ya, dependiendo de la clasificación taxonómica, depende de la diversidad de especies que vamos a tener. ¿Ya? Y la gimnosperma corresponde a un grupo que también tiene varios récords. Dentro de esos tiene las plantas conocidas como las más antiguas y las más altas del mundo. Dentro de ella está un árbol conocido como hiperión, que corresponde a una especie de una sequoia serpemvirens, ese es su nombre científico, y tiene más de 116 metros de altura. Sin embargo, es un árbol que es bastante, entre comillas, nuevo, con solamente 600 años en comparación a, al Alerce de Chile, que sabemos que actualmente corresponde al árbol más antiguo del mundo, actualmente encontrado. Eh, Antiguamente el árbol más antiguo del mundo era una especie que se conoce como, no recuerdo cómo se llama, eh, pero que está en la costa de California, ¿ya? Y que tenía cerca de 4.850 años. Sin embargo, se sabe que el alerce de Chile tiene mucho más que eso y más de 5.000 años de edad. Ya una noticia bastante nueva, apareció durante este mes de mayo, y es una gran novedad para la conservación de esta especie que actualmente vive en la zona del alerce costero de Valdivia, Parque Nacional Alerce Costero. ¿Ya? ¿Cuáles son los rasgos de la gimnosperma? En general, primero, son un grupo que es bastante antiguo, dentro de la escala evolutiva están antes que las angiospermas. Son plantas vasculares, tienen un sistema de transporte de agua especializado, principalmente por traqueidas, no por vasos en comparación de las plantas vasculares. Sin embargo, sí hay algunas gimnospermas que tienen presencia de vasos, como principalmente las netófitas, ¿ya? Se caracterizan también porque tienen las semillas desnudas. Ese es el principal carácter dentro de las plantas gimnospermas, que las semillas no están recubiertas por un fruto, por lo tanto no hay carpelo involucrado. Sin embargo, sí pueden aparecer estructuras carnosas, que generalmente son los estróbilos que se modifican y que se vuelven carnosos, o pueden ser un arilo, que es un receptáculo que envuelve a la semilla y tiene esta consistencia carnosa, pero en ningún caso corresponde a un carpelo, por lo tanto no es un fruto verdadero, ¿ya? Es una semilla, pero que no está envuelta en un fruto. Eh, Además tienen la presencia de canales resiníferos. Estos son conductos que transportan resina. Esto está especialmente presente en los pinos, ¿ya? Y que funciona como una forma para evitar el ataque de insectos y de ciertos hongos. Tienen estróbilos que corresponden al meristema apicales en las ramas de estas plantas, donde el tallo forma el eje y las hojas se transforman produciendo lo que posteriormente van a formar las semillas, ¿ya? Entonces se conocen acá esas hojas modificadas como brácteas, y esas brácteas en su centro van a ser una nueva yema que va a dar origen a, a las semillas propiamente tal. En la gimnosperma en general, en cada bráctea se puede encontrar dos óvulos que después van a formar semillas. Bueno, también siempre son plantas perennes leñosas. Em, Podemos encontrar árboles tan altos como por ejemplo la secuoya gigante, o tan antiguos como en el caso del alerce, siempre son plantas leñosas, pero también podemos encontrar plantas que son bastante pequeñas, como en el caso de la cefedra. En Chile tenemos varias especies de efedra. La más común en esta zona es la efedra chilensis, ¿ya? Generalmente son plantas perennifolias, es decir, que mantienen su hoja durante todo el año. Sin embargo, igual hay algunas pocas que sí son caducifolias, como en el caso del ginkgo, o también de géneros como metasequoia, que son pinos que
que pierden la hoja durante la época de invierno, ¿ya? Y la fecundación es independiente de un medio acuoso en comparación a los helechos que necesitan un medio acuoso donde los espermios tienen una cola que les permite nadar en un medio acuoso para llegar a producir la fecundación. En el caso de estas plantas, las gimnospermas son independientes de ese medio acuoso y es producto de la formación de un tubo polínico, ¿ya? Esa es la forma en que el gametofito masculino llega al gametofito femenino gracias a la formación de ese tubo. Ya, ese es un rasgo que también permanece en el caso de las angiospermas, ya, de las plantas con flores. Bueno, y como decíamos, las gimnospermas en general, o sea, todas las gimnospermas tienen estróbilos, que es esta estructura que se puede ver acá. Siempre tienen un estróbilo masculino y un estróbilo femenino. Generalmente la mayoría de las gimnospermas son dioicas, es decir, que hay un estróbilo masculino en un individuo y un estróbilo femenino en otro individuo, por lo tanto hay siempre polinización cruzada, ¿ya? Hay plantas machos y hembras. Sin embargo, igual en algunos casos, sobre todo algunas especies de efedra, donde tenemos individuos femeninos, o sea, estróbilos masculinos y femeninos dentro del mismo individuo, ¿ya? Estos estróbilos también se conocen comúnmente como piñas, ¿ya? Y las semillas, a veces algunas son comestibles, como en el caso de los piñones, que aparecen en las araucarias o en otros pinos que son típicamente de Europa, ¿ya? Aquí tenemos la diversidad de formas que podemos encontrar en el caso de la gimnosperma. Las cicadofitas son plantas que parecen comúnmente lechos, sin embargo, vemos ahí claramente un estróbilo creciendo en el centro de la planta, ¿ya? Las ginkgófitas es un orden que tienen solamente un género con una sola especie y se consideran como plantas fósiles, producto de que en el registro fósil prácticamente son plantas que no han cambiado a lo largo de su historia evolutiva. Se han mantenido prácticamente igual por millones de años, por eso se denomina como una planta fósil, y tienen esta típica hoja en forma de abanico. Tenemos las gnetófitas, que son generalmente arbustos, plantas leñosas sí, obviamente, pero arbustivas, son plantas bajas, y a diferencia del resto de las gimnospermas, se caracterizan porque tienen doble fecundación, ¿ya? En las otras no ocurre doble fecundación, y en el caso de las gimnospermas netófitas se caracterizan porque tienen esta cualidad. Sin embargo, actualmente se sabe de que esa doble fecundación ocurrió de forma independiente y no de un ancestro común con una angiosperma, ¿ya? Y tenemos plantas, como conocemos, si es que vamos al sur de Chile, podemos encontrar las araucarias que pertenecen a las coníferas o sí, a las coníferas propiamente tal, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las gimnospermas frente a las plantas sin semillas? O sea, en realidad aquí, de las gimnospermas frente a las plantas, sí, no, sin semillas, está bien. Bueno, principalmente porque tienen semilla, el tubo se forma un tubo polínico que permite que las plantas sean independientes de un medio acuoso, y los gametofitos están protegidos. En este caso están protegidos por estas brácteas que forman el estróbilo, ¿ya? Y todas estas características, estas tres grandes particularidades, hicieron posible una radiación adaptativa, que es una rápida evolución que permitió colonizar nuevos nichos ecológicos que no estaban utilizados por otras plantas más primitivas, como en el caso de los helechos, ¿ya? Entonces estas son plantas que pudieron adaptarse a condiciones de menos humedad, y poder colonizar estos sitios que no estaban ocupados por las antiguas plantas que dominaban el planeta, que eran en este caso los helechos, ¿ya? Además, la semilla, al tener una semilla que tiene una reserva de nutrientes, permite mantenerse en forma de propágulo durante estaciones secas,
ya por largos periodos de tiempo, incluso soportando periodos de frío en inviernos que probablemente fueron bastante crudos en la antigüedad. La testa, que es la cubierta de la semilla, también funciona como una barrera que evita la descomposición por parte de las bacterias y de los hongos, ¿ya? Además, las semillas son estructuras que pueden atraer a animales que se alimentan de ellas y que permiten una dispersión mucho mayor, ¿ya? Em, y las semillas también contienen alimentos, como dijimos, para el embrión en desarrollo y la planta que se geminará. Entonces, si una planta, o sea, permite subsistir ese embrión que está dentro de la semilla por largos periodos de tiempo. Y como dijimos también, el tubo polínico producido por el gametofito facilita a la llegada de la célula espermática o el espermatozoide hacia la ovocélula, produciendo la fecundación. ¿Ya? Entonces, todas esas características permitieron a este grupo de plantas poder radiar y evolucionar y diversificarse en cierto momento hasta culminar en lo que actualmente sabemos. Obviamente, producto de la aparición de las plantas con flores y con frutos, estas fueron desplazadas. Sin embargo, fueron probablemente las precursoras de las plantas con flores propiamente tal. Ya. Bueno, esto es para que más o menos tengan una idea. Tenemos cómo funciona el ciclo reproductivo de una gimnosperma. Acá en este caso consideramos una gimnosperma típica, en este caso un pino, donde podemos tener conos que son masculinos y femeninos dentro del mismo individuo, o generalmente conos femeninos y masculinos dispuestos en individuos distintos, pero en este caso vamos a considerar un árbol que es monoico, ¿ya? En el caso de los conos polínicos, que son los estróbilos masculinos, se encuentran en la parte baja del árbol, y los que son estróbilos femeninos se encuentran en la parte superior. Esa distribución de los conos permite que una fecundación cruzada, ya sea porque difícilmente el polen de un individuo va a llegar a la parte alta del mismo individuo. Realmente este polen vuela llegando a la parte superior de otro individuo, ya llevado simplemente por el viento. Y tenemos que dentro de estos estróbilos tenemos esta bráctea. Estas brácteas pueden ser productoras de polen o pueden ser productoras de óvulos, en el caso de los estróbilos femeninos, donde ese óvulo que permanece siendo... sí, ahí está el polen. Ya, partamos del polen. El polen en este caso vendría siendo 2N, es decir, que tiene una copia de su DNA, y dentro de ese polen podemos encontrar cuatro células y que producen sacos aeríferos, ¿ya? Esos sacos aeríferos, cuando uno ve un polen al microscopio, se ve como una forma como de ratón Mickey, así como una parte redonda y como dos globitos alrededor, y esos son los sacos aeríferos que le permiten volar a ese polen de un sitio a otro, ¿ya? Entonces, esas células que son diploides llegan al óvulo de una bráctea femenina, o sea, de un estróbilo femenino, y se depositan a partir en la base de la bráctea y entran por un sitio que se llama micrópilo, que vendría siendo una pequeña abertura que permite el ingreso de ese polen hacia la parte femenina de la planta, ¿ya? Entonces, luego de eso ocurre un proceso de meiosis donde esas células que son 2N pasan de un estado diploide a un estado haploide, porque para que se produzca la fecundación necesariamente tienen que haber células haploides, donde se combinan la información genética de ambas células para nuevamente reconstruir el estado diploide de la nueva célula que se va a formar y que va a dar origen a un nuevo individuo. ¿Ya? Aquí en este proceso puede ser bastante lento, incluso pueden ocurrir varios meses o incluso años en que esta célula
comienza su estado de meiosis, ¿ya? Entonces es un proceso que puede ser bastante lento y que es muy variable en cuanto al tiempo, ¿ya? Entonces cuando la célula que corresponde al megasporangio en la célula femenina pasa de un estado diploide a haploide, recién en ese momento el polen, que vendría siendo la parte masculina, el gametofito masculino, puede llegar a fecundar esa célula que es haploide, ¿ya? Entonces, cuando ocurre la fecundación, comienza el estado de formación de ese nuevo individuo que forma un embrión, ¿ya? Ese embrión necesariamente es diploide, ¿ya? Y esa bráctea que contenía a ese óvulo, generalmente tiene dos óvulos, y esos dos óvulos se van a ver fecundados y van a producir esa semilla. Generalmente las semillas de las gimnospermas tienen alas que les permiten volar, son como una suerte de sámaras. Ya, pero las sámaras son frutos, en este caso es una semilla que su tegumento se prolonga formando una alita, ¿ya? Pero no confundir con las sámaras propiamente tal, porque las sámaras son frutos, ¿ya? Es el carpelo el que está involucrado en la formación de esta ala. En este caso es el tegumento, ¿ya? Ya, y aquí tenemos el primer clado, tenemos las cicadófitas o del orden cicadales, más conocidos como cícadas. eh, Corresponde a un grupo donde la mayor diversidad está en las zonas tropicales, al sur, bueno, en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, en la zona tropical, en parte de África y en la zona de Oceanía y Austral asiática, ¿ya? Zonas principalmente tropicales, a veces un poco secas, sin embargo, aquí en Chile no tenemos representantes de las cicadales, ¿ya? Y bueno, en cuanto a su diversidad, actualmente tenemos 11 géneros y alrededor de 140 especies. Son plantas que se caracterizan porque las frondas, o sea, las hojas son pinnadas, parecía aloe helecho, y en el centro se forma el meristema apical, va a formar un gran estróbilo. En el caso del estróbilo femenino o ovulífero, que va a tener obviamente los óvulos, generalmente es más pequeño en comparación a los estróbilos masculinos o polínicos, que pueden llegar incluso a medir 1 metro de altura, ¿ya? Hay algunas cicadófitas que pueden alcanzar tamaños bastante altos, como 15 metros de altura, pero generalmente son plantas bastante bajas, ¿ya? La planta más comúnmente conocida acá en Chile, que la venden típicamente en el Sodimac, es la Cica revoluta, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la distribución de Zika plumiosa, una cicadófita que actualmente habita en el oeste de Australia. Este es su hábitat silvestre, ¿ya? Bueno, su hábitat. Como se puede ver, es bastante seco, pero probablemente es un estado ya relictual de lo que antiguamente fue, quizá un bosque un poco más tropical, más húmedo, ¿ya? Bueno, el caso de las ginkgófitas, la clase Ginkgófita contiene al orden Ginkgoales, donde tenemos solamente un género, que es el género Ginkgo, con una sola especie, Ginkgo biloba. Como sabemos, es una clase y un orden y un género que es monotípico. Ya tiene solamente una especie sobreviviente de todo ese grupo, y son plantas que son dioicas, es decir, hay individuos masculinos y individuos femeninos. Son plantas que generalmente botan su hoja durante el invierno, y se caracterizan porque las hojas tienen esta forma como de abanico, ¿ya? Biloba porque ese abanico tiene dos lóbulos principales, sin embargo hay algunos individuos que no son tan notorios esos lóbulos, ¿ya? Y se conocen porque son plantas que además no han cambiado su morfología al menos durante 150 millones de años. Eso es bastante, ¿ya? Y estas plantas, como obviamente son gimnospermas, no tienen frutos, sino que es el tegumento el que se vuelve carnoso, ¿ya? Acá podemos ver las semillas
de una ginkgo biloba que tiene este olor bastante malo, desagradable. em, y lo que vemos como un fruto en realidad no es un fruto, sino que es simplemente el tegumento que se engrosó, tiene un gran porcentaje de agua y pareciera ser como una especie de ciruela, pero no corresponde a un fruto propiamente tal, sino que es el tegumento el que está modificado. Acá podemos ver los estróbilos masculinos y acá tenemos los estróbilos femeninos antes de que el tegumento esté engrosado. ¿Ya? Y acá podemos ver hojas de un ginkgo extinto, ¿ya? Bueno, la clase epinófita es una clase donde se concentra la mayor diversidad de especies dentro de las gimnospermas, y tiene digamos, cuatro importantes grupos. Las pinófitas también se conoce como Pinidae, o clase epinófita simplemente, donde aquí tenemos tres grandes clados: los nepinos, que es la combinación del orden netales con los pinales, que esta es la clasificación actual, y por otro lado tenemos las araucariales y las cupresales, ¿ya? Esos son dos órdenes hermanos de las netales y de las pinales, obviamente, ¿ya? Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, este es un grupo parafilético porque no considera a las netales propiamente tal. Entonces, cuando hablamos de conífera, en estricto rigor, estamos hablando de estos tres órdenes: las pinales, las araucariales y las cupresales. Pero cuando hablamos de conífera en sentido amplio, vendrían siendo todos los grupos de gimnospermas, ¿ya? Porque todas tienen conos, ¿ya? No es que solamente estos grupos sean los que tienen conos, ¿no? Sino que todas tienen conos, pero estas son quizás las más representativas. Por eso se le han denominado conífera a este grupo en particular, ¿ya? Ya, en el caso del orden netales, o netófitos también, comprende alrededor de 70 especies divididas en tres géneros más importantes. Bueno, son tres géneros. Tenemos a Ephedra, a Netum y Welwitschia, ¿ya? En el caso de Welwitschia, es un género monotípico, ya tiene solamente una especie viva actualmente. Y la edad de este clado completo se estima alrededor de 270 millones de años, un clado bastante antiguo. Bueno, estas son plantas leñosas, arbustivas o arbóreas en el caso de las netófitas, o sea, del género Netum, pueden llegar a ser árboles. Sin embargo, en el caso de Ephedra y de Welwitschia, se mantienen como forma más que nada arbustiva, ¿ya? Pueden habitar zonas áridas del mundo, como Ephedra y Welwitschia, o también zonas más tropicales, como en el caso del género Netum, ¿ya? Actualmente en Chile, dentro de este clado, el único representante vendrían siendo las especies del género Ephedra. No tenemos ni Welwitschia ni Netum, ¿ya? Em, Bueno, además, este clado es sumamente interesante porque presenta algunos rasgos que son más típicos de una angiosperma que de una gimnosperma, como por ejemplo la presencia de vasos vasculares. Sí tienen traqueas, pero además tienen vasos, y también por la doble fecundación, ¿ya? Pero como se sabe actualmente, estos son rasgos que aparecieron de forma independiente y no provienen de un ancestro en común con la angiosperma, ¿ya? Eh, bueno, en el caso de Welwitschia, es una especie que vive en el desierto de Namibia, que corresponde a un desierto que se encuentra entre el país de Namibia y Angola, ¿ya? Y en el caso de Netum, es un género que comprende entre 30 a 35 especies, que se distribuyen principalmente en Asia, África y América tropical, y se caracterizan porque sus hojas son latifoliadas, son hojas que son bastante amplias, muy parecidas a las de una angiosperma. Sin embargo, no es una angiosperma, y ahí se puede ver un estróbilo, en este caso un estróbilo femenino, donde ahí se pueden ver los óvulos que ya están fertilizados, ¿ya? Bueno, en el caso de Fedra, que es el grupo de plantas que actualmente están representadas en Chile,
Tiene una distribución bastante disyunta en una parte de Norteamérica, en toda la zona andina de América del Sur, la cuenca del Mediterráneo y parte de Asia, ¿ya? Son plantas que habitan generalmente en sitios más que nada bastante secos, ¿ya? No, y como que no aparecen en la parte más tropical, a pesar de esta zona aquí donde sí, al parecer sí, bueno, toda esa zona sí es tropical, pero no están muy bien representados en la zona tropical, ¿ya? Son un género que tiene alrededor de 30 especies y en Chile tenemos 6 de ellas, de las cuales 2 son endémicas y una se considera extinta. Acá podemos ver la especie que fue declarada extinta el año pasado. De hecho, se declaró extinta producto de una ficha que realizamos en conjunto con los alumnos de biología, donde se hizo fue parte de una nota donde ellos tenían que elaborar una ficha de clasificación de especies y se propuso a esta especie como una especie como en peligro de extinción. Sin embargo, debido a que no hay nuevas colectas en su área de distribución, que es una especie que había sido originalmente colectada en la zona del Marga Marga, y la zona donde habita actualmente está llena de inmobiliaria y de proyectos de ese estilo, actualmente se considera extinta, ¿ya? Porque la zona está muy amenazada y además porque no ha aparecido esta planta desde que se describió en los años 70, ¿ya? Desde esa época que ya no se sabe más de esta especie y por lo tanto ahora se considera una especie extinta, ¿ya? Si es que la llegan a ver, me avisan, ¿ya? Porque la podemos publicar el redescubrimiento. Ya, esta planta se caracteriza principalmente porque es una planta dioica, a pesar de que la gran mayoría de las plantas del género Ephedra son dioicas, ¿ya? Hay individuos masculinos y femeninos. Eh, Corrijo, esta es una planta monoica, ¿ya? Tiene estróbilos masculinos y femeninos dentro del mismo individuo, en comparación al resto de la mayoría de los Ephedra, donde hay estróbilos masculinos y femeninos dispuestos en individuos distintos, ¿ya? Y además porque sus hojas están dispuestas en un verticilo de 3 hojitas, ¿ya? En el tallo podemos encontrar al mismo nivel em, tres hojas propiamente tal, ¿ya? Em, ya. Y bueno, en el caso de estas plantas, aquí tenemos Ephedra chilensis, que es una de las especies más típicas que podemos encontrar en Chile central. Se caracteriza porque estas brácteas que forman el estróbilo se vuelven carnosas, ¿ya? Estas son estróbilos que son comestibles y tienen un sabor bastante dulce y emula, entre comillas, un fruto o suple la función de un fruto, especialmente como un mecanismo de dispersión, pero no es un fruto propiamente tal, sino que son las brácteas las que se engrosaron y formaron esta estructura que es carnosa, ¿ya? Entonces, acá podemos ver el estróbilo masculino, que obviamente ahí tienen los estambres, son productores de polen, y el estróbilo femenino, donde aquí se vuelven carnosas estas brácteas, y en el medio se pueden ver dos semillas que se produjeron en el centro, ¿ya? Pueden ser una o dos semillas las que pueden aparecer en el estróbilo femenino de una esfera. Bueno, y como dato curioso, también es una planta que se utiliza como medicinal en Chile. Sin embargo, el compuesto activo de la efedra es la efedrina. Sin embargo, la única especies que tienen efedrina y que tienen ese compuesto activo son las que están acá en la zona de Asia. Pero en Chile, estas plantas al parecer carecen de efedrina y por lo tanto no tienen el compuesto activo, por lo tanto no deberían ser consideradas medicinales, pero sin embargo la gente igual lo utiliza, ¿ya? Entonces es como sugestión. Ya, el orden Pinales es el orden más grande dentro de la gimnosperma y considera 11 géneros con 220 especies, con los géneros más representativos como Pinus, que yo creo que todos lo conocen los pinos, como Pinus radiata, Pinus contorta. De hecho, el género Pinus tiene una gran cantidad de especies, 110 especies más o menos. También tenemos el género Abies, más conocido como los abetos,
con 40 especies, las picias, Larix y Estuga, ¿ya? Y Pseudostuga, que vendría siendo el pino oregón, que son 5 especies, ¿ya? Habitan principalmente zonas templadas del hemisferio norte, eh, y se caracterizan porque tienen estos conos que son bastante prominentes, ¿ya? Acá están los conos que son femeninos, que siempre son más grandes, obviamente porque tienen esta bráctea donde en el centro se producen las semillas y que protegen estas semillas, y los estróbilos que son femeninos, que generalmente están agrupados en las zonas más bajas del individuo, y son más pequeños y son los que producen el polen, ¿ya? Ahí tenemos un corte transversal de estos dos tipos de estróbilos, donde se ven estas brácteas productoras de polen, y acá estas brácteas que protegen a los óvulos que se van formando ahí en el interior de esta hoja modificada, ¿ya? Y además, las pinófitas se caracterizan porque tienen braquiolásticos, ¿ya? La disposición de la hoja son en forma como, están una encima de otra, con los entrenudos bastante cortos y forman estos típicos braquilastos, ¿ya? Ahí se ven bastante claros. Y las hojas de las pinófitas se caracterizan generalmente porque son acículas. Una acícula es una hoja alargada en forma de aguja, ¿ya? Entonces tienen hojas aciculares. ¿Ya? ¿Cuáles son los representantes del orden Pinales o de las pinófitas en Chile? Principalmente estas 4 especies, que son plantas que generalmente se utilizan como plantas forestales. Tenemos el Pinus contorta, que vendría siendo esta especie de acá. Ahí podemos ver el hábito general de la especie, los estróbilos femeninos, el estróbilo masculino, que siempre son más pequeños. El Pinus pinaster, que también es una especie que, originaria de la cuenca mediterránea, de el sur de España, el norte de África, toda esa zona, y que es bastante parecida al Pinus contorta también. Y ahí se ven los estróbilos femeninos que son amarillos, o sea, masculinos que son amarillos. Y el Pinus radiata, que es el pinus más utilizado dentro de las plantaciones forestales en Chile. Actualmente es una planta considerada invasiva. En realidad, todas estas especies se han vuelto a silvestrar y tienen un comportamiento invasivo. Realmente porque estas plantas en su hábitat natural corresponden a especies colonizadoras, ¿ya? En los sitios que están abiertos, producto de un incendio o cuando se retrocede un glaciar, estas son las principales plantas que comienzan a avanzar y a utilizar esos espacios donde no hay vegetación. Entonces, por eso tienen ese rápido crecimiento, que las vuelve como muy colonizadora y muy invasiva, y bueno, también por eso mismo se plantan estas plantas y no otras, bueno, porque tiene un crecimiento rápido, la madera es bastante firme, relativamente blanda, tampoco tan dura, y tiene, o sea, como al tener canales resiníferos, tiene mucha resina, y que eso evita la infección por parte de muchos insectos y de hongos, bueno, y también bacterias. Ya, el Pinus radiata es una especie originaria de la costa oeste de Norteamérica, el Pinus pinaster de la cuenca mediterránea y el Pinus contorta de Norteamérica, ¿ya? Y tenemos el orden de las araucariales. Aquí obviamente tenemos dos grandes familias, que son las araucariáceas, donde están las araucarias, y tenemos la familia Podocarpácea, ¿ya? Eh, este clado alcanzó su máxima diversidad en los periodos Jurásico y Cretácico, ¿ya? Entonces son plantas que convivieron con los dinosaurios. Sin embargo, a pesar de que tuvieron una distribución como cosmopolita, incluso estuvieron en la zona de Norteamérica, actualmente su distribución está limitada al hemisferio sur, ¿ya? En Sudamérica, Oceanía y el sur de Asia, ¿ya? Y se sabe de que en la Antártida, las araucariales, principalmente Araucaria y Nothofagus, eran especies que eran dominantes en los bosques de la Antártida, ¿ya? Y se caracterizan porque sus hojas generalmente son punzantes, ¿ya? Son bastante duras, y tienen mucrones que le hace que sean como pinchosas, ¿ya? Son plantas dioicas, es decir, hay individuos masculinos y femeninos, y raramente son
monoica, ¿ya? Eh, y aquí hay otra característica importante, es que los estróbilos femeninos tienen un solo óvulo, en comparación al orden de las pinales, que tienen dos óvulos por bráctea. En este caso tienen un solo óvulo por bráctea, ¿ya? Y dentro de este orden, las araucariales, tenemos las araucariáceas con 3 géneros: Araucaria, Agathis y Bolemia, 41 especies en total, que se distribuyen en sudeste de Asia, o sea, el sudeste de Asia, Filipinas, Australasia, Pacífico, y sur de Sudamérica. Ya, en Chile tenemos solamente una especie de araucariácea que corresponde a Araucaria araucana, el género Araucaria. Y aquí tenemos una foto de su hábitat en el Parque Nacional Conguilla. Ya, la Podocarpacia son la otra familia de las araucariales, está compuesta por 19 géneros, cerca de 180 especies, y que habitan en las montañas de África tropical, Japón, Australia, Nueva Zelanda, el suroeste del Pacífico, Sudamérica y América Central y algunas islas del Caribe. Ya, en Chile tenemos cuatro géneros y 5 especies. Ellas son Lepidostamon funkis, Podocarpus nubigena, más conocido como mañío, Podocarpus saligna, más conocido como mañío de hojas largas, Pronophytis andina y Saxegoeta conspicua, también conocido como mañío hembra. ¿Ya? Y acá podemos ver la distribución del género Araucaria. En Sudamérica tenemos 2 especies. Aquí tenemos Araucaria araucana, que ya la conocemos, y la Araucaria angustifolia, que es también conocido como la Araucaria brasileña, y son muy parecidas unas con otras. En el caso de la Araucaria, bueno, aquí tenemos los estróbilos que son masculinos, que son alargados y generalmente son péndulos que caen como hacia abajo. Y tenemos el estróbilo femenino, que son estos piñones grandes, ya son como esféricos, ¿ya? Donde ahí adentro se forman los piñones que son comestibles. Y son plantas que son sagradas para el pueblo mapuche, ¿ya? Y ahí tenemos las hojas. Como se pueden ver, cada una de esas hojitas son muy, muy duras y son relativamente anchas, sobre todo en la parte, en la base. En comparación a la Araucaria angustifolia, que se distribuye en la zona del sur de Brasil, donde las hojas son mucho más angostas, por eso se llama angustifolia, que significa hoja angosta. Y son, como se pueden ver en la foto, su hábito es bastante parecido unas con otras. ¿Ya? En Chile, estas son las 4 especies que uno puede encontrar generalmente en las plazas. Ya tenemos la Araucaria Britwilli, que tiene esta copa como que parte desde la base hacia la parte más superior, y se caracteriza porque acá vemos una rama donde tenemos la hoja dispuesta alrededor del tallo, y son hojas que se vuelven pequeñas, luego van como creciendo, creciendo y nuevamente se vuelven a angostar. Entonces, cada cierto tramo de una rama tenemos estas constricciones, donde las hojas se vuelven mucho más pequeñas. Y eso es típico rasgo de una araucaria Britwilli. Si ustedes ven una araucaria con esa rama así, como angosto, angosto, ancho, 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 angosto, angosto de nuevo, y después nuevamente se ensancha, eso es una araucaria Britwilli. Y la Araucaria heterófila, que pertenece a una isla al norte de Nueva Zelanda, em, este de Australia, se caracteriza porque sus hojas son muy parecidas unas con otras y forman como una suerte de escamas, ¿ya? Si uno, bueno, y aquí se ve la típica conformación, que son las ramas están dispuestas en verticilo. En el caso de toda la araucaria, al menos la araucaria araucana, araucaria heterófila, son verticilos de ramas, ¿ya? Entonces tenemos el tronco, y en ese tronco, a cierto nivel, se interceptan varias ramas, formando un verticilo, ¿ya? Generalmente son verticilos de 5 ramas, pueden ser más también. Ya. Y bueno, ¿cuáles son las especies del orden de las araucariales en Chile? Bueno, como dijimos, tenemos las araucaria araucana
Y también tenemos las Podocarpaceae, que son la otra familia dentro del orden de las araucariales. Aquí tenemos Lepidotamus funky, que es una especie arbustiva, a diferencia de la gran mayoría de las araucariales, que son árboles. En este caso es un arbusto. También se conoce como ciprés enano y está distribuido en la zona ya patagónica, en los bosques templados de Chile. ¿Ya? Y acá se puede ver como su hábito, que parece un arbusto pequeño, y aquí tenemos su estróbilo masculino y su estróbilo femenino, y ahí tenemos las hojas que parecen escamas, ¿ya? De hecho, lepido significa escama, ¿ya? Que lleva escamas, ¿ya? Y tenemos a Podocarpus nubigena, más conocido como mañío o mañío de hojas punzantes, que es una especie nativa. Acá se puede ver su hábito, es un árbol siempre verde. Ahí están los estróbilos que son masculinos, con la producción de polen, son estróbilos bastante pequeñitos y están agrupados en los ápices de la rama. Y tenemos los estróbilos femeninos que están cubiertos por un arilo, ¿ya? Entonces es un receptáculo que está recubriendo a la semilla, pero no es un fruto propiamente tal. Ya, tengo entendido que esos frutos son, o sea, esos estróbilos son comestibles. Ya, es un arilo. Y ahí se pueden ver sus hojas con la parte de abajo que se ven como de color blanquecino. Tenemos otro representante de la familia Podocarpaceae, Podocarpus saligna, más conocido como maño de hojas largas. Ahí se ve su hábito, es un árbol que puede ser bastante alto. Ahí tenemos un esquema del estróbilo femenino y acá se ve, ¿cómo se llama? Esto, un arilo. Ahí se ve la parte carnosa, vendría siendo un receptáculo. ¿Ya? Em, y ahí se ven dos semillas. ¿Ya? Entonces cada bráctea produjo una semilla cada una. ¿Ya? Y ahí se ven las hojas, se llama Podocarpus saligna porque sus hojas son parecidas a las del sauce. ¿Ya? El sauce, el género es Salix. Y todo lo que tenga que haga referencia a saligna significa que es parecido a un sauce. ¿Ya? Entonces tiene hojas bastante largas en comparación al otro mañío que el Podocarpus nubigena. Prunophytis andina, más conocido como yeuque, también es un pino que lo podemos encontrar desde la Araucanía hacia el sur. No sé si un poco más hacia el norte también hay, pero yo lo he visto desde la Araucanía hacia el sur. Ahí están los estróbilos masculinos, siempre son más pequeños. Tenemos los estróbilos masculinos que están recubiertos también por me parece que este es el tegumento. ¿Ya? El tegumento de la semilla es lo que forma esta suerte de fruto carnoso, pero como sabemos, una gimnosperma no tienen fruto. ¿Ya? Saxegoeta conspicua, más conocida como mañío hembra. Ahí tiene una forma como más cónica el follaje. Tenemos el estróbilo masculino acá, en la parte inferior del tallo, y tenemos un estróbilo femenino, si no me equivoco, en el ápice. ¿Ya? Y aquí ya está el estróbilo femenino ya más desarrollado. ¿Ya? Generalmente esos estróbilos están dispuestos en los ápices de las plantas, ¿ya? En comparación de algunas otras especies que se forman como en las zonas maxilares. Ya, en las cupresales es un orden que es hermano de las araucariales y que tiene tres familias. Bueno, aquí puede cambiar porque las Esiadophytaceae es una familia que tiene solamente una especie con un género y a veces no se considera como una familia, ¿ya? A veces simplemente se considera como un grupo externo, pero no sé por qué. Bueno, en este caso lo consideramos como una familia, ¿ya? Y no como un género solamente, ¿ya? Es un grupo que apareció durante el Jurásico Medio, hace alrededor de 174 millones de años. Y como dije, dependiendo de la clasificación, esta puede tener tres familias, que son la Esiadophytaceae, que es una familia monotípica, la Taxacia y la Cupresaceae. Ya, la familia más amplia acá vendría siendo las Cupresaceae, que es comúnmente denominada cipreses. Ya. Aquí se engloban los cipreses.
Aquí tenemos una fotografía de la Esiadophytis verticillata de la familia Esiadophytaceae, que se caracterizan porque sus hojas están dispuestas en verticilo, ¿ya? Entonces, al mismo nivel del tallo se disponen esta hojita alrededor de este eje principal. Y las cupresáceas, esta familia tiene 29 géneros, cerca de 130 especies, y es de distribución casi cosmopolita. Ya está casi alrededor de todo el mundo, y en Chile podemos encontrar tres géneros monotípicos en los bosques que están hacia el sur de Chile y sur de Argentina, donde están representados por Austrocedrus chilensis, Fitzroya cupresoides y Pilgerodendron ubiferum. Ya lo interesante de estas tres especies que son monotípicas y probablemente eran géneros que tenían una mayor cantidad de especies, pero producto de los fenómenos por los cuales pasaron estas plantas a lo largo de su distribución, producto de las glaciaciones, terminaron por extinguir a sus parientes y quedaron como únicos representantes de su clado, ¿ya? Ya la familia Taxacia tiene 6 géneros, 28 especies que están distribuidas en Eurasia, Norte de África, Nueva Caledonia, Norteamérica y América Central. No hay ningún representante de las Taxacia en Chile, solamente podemos encontrarlo, no sé, en algunos parques, en los jardines botánicos, pero no hay representantes silvestres de estas familias en Chile, ¿ya? Y se caracteriza esta familia, aquí tenemos un Taxus baccata, donde también la semilla que está en el centro de esta especie como de aceituna está rodeada por el arilo. Acá de hecho se ve en este óvulo en el centro que está siendo recubierto por un receptáculo que luego se vuelve carnoso, que pareciera ser una fruta. Pero como sabemos, las gimnospermas no tienen fruto y eso vendría siendo otra cosa, y en este caso es un arilo, un receptáculo carnoso. Pueden ser un receptáculo, o en otros casos pueden ser las brácteas que se vuelven carnosas, o en otros casos el tegumento que se vuelve carnoso, ¿ya? Pero nunca son carpelos que están siendo parte formando un fruto, ¿ya? Como ocurre en las angiospermas. Y acá tenemos el resto de las otras representantes. De las cupresáceas tenemos, como dijimos, tres especies monotípicas. El Austrocedrus chilensis, más conocido como ciprés de la cordillera, donde tenemos presente esta especie en la quinta región, en la zona del santuario de la naturaleza de la serranía del ciprés, que vendría siendo el límite norte de distribución de esta especie, con individuos muy, muy antiguos. De hecho, el individuo más antiguo de esta especie está en ese santuario y tiene 1450, 1430 años, ¿ya? Y como se puede ver, son plantas que parecen, bueno, como pino, muy parecido a un ciprés de jardinería. Acá tenemos los estróbilos que son masculinos, productores de polen, estróbilos femeninos, que productores de semillas, y podemos ver sus hojas que son esquamiformes, en forma de escamas, y tienen como una pequeña línea de color blanquecina. Tenemos la Fitzroya cupresoide, más conocido como alerce, o también la wal, o la wen, o guaguán también, si no me equivoco, y que como sabemos ya corresponde al árbol más longevo del mundo. También es el árbol más alto dentro, o sea que los árboles, representa los árboles más altos que podemos encontrar en Chile. No recuerdo cuánto es la altura, pero sé que son los más altos de Chile. Aquí se ve el estróbilo masculino, los estróbilos femeninos y cómo se ven las hojitas también, donde se caracteriza también por la presencia de esas líneas como de color blanquecino. ¿Ya? Entonces, como sabemos, es una especie bastante longeva que puede llegar o sea, que supera los 5000 años, ¿ya? Esta es una planta que se considera como monumento natural. Es su categoría de conservación actualmente. O sea, su figura de protección. Y Pilgerodendron ubiferum, también conocido como ciprés de las Huaytecas, es una especie nativa de Chile
Y su madera también tiene, o sea, su uso es principalmente el uso de la madera y también tiene potencial ornamental. Bueno, aquí podemos ver una fotografía de un individuo bastante grande. Yo siempre la he visto solamente como individuos pequeños, como recién creciendo, la verdad. Los podemos encontrar desde la zona de Puerto Montt hacia el sur. Ahí se ven los estróbilos masculinos, los estróbilos femeninos con sus pequeñas semillas aladas, y ahí tenemos una rama. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a dejar de grabar.